Pues nada, ¿un boli? No. Vale, sí. Yo es que vamos a ponernos así, es un poco extraño hacerlo. Estamos un poco lejos. Listo. Ahí. Bien. Bueno, buenos días a todos. Nos acompaña Marina Villegas, es la directora de la Agencia Estatal de Investigación. Buenos días, Marina. Buenos días. Y bienvenida a Bilbao. Muchas gracias. En esta primera parte de la charla queríamos hablar del modelo económico de país y del papel que debe jugar la investigación en ciencia y tecnología en su desarrollo socioeconómico. ¿Qué papel debe jugar la ciencia y la tecnología en el futuro de España? Bueno, pues evidentemente, y todos lo sabemos y todos somos conscientes de que el papel debe ser fundamental. Y así lo creemos, desde luego, desde la Secretaría de Estado, desde la agencia. El papel de la I+D+I para el desarrollo de un país es la fuente casi la más importante. No podemos olvidar, por supuesto, la economía, el desarrollo, sanidad, educación, pero educación e investigación son los pilares fundamentales para el desarrollo. La sociedad se desarrolla a partir de la investigación de nuestros científicos. Es verdad que este mensaje yo estoy convencida de que cala, pero también tenemos que tener en cuenta pues, que no olvidar que somos un sistema joven de ciencia comparado con otros países. Tenemos una ley de la ciencia, la primera, que solo tiene 30 años de recorrido. Veníamos de un sistema prácticamente inexistente y las cosas no surgen de un día para otro. En 30 años se ha hecho muchísimo. Hemos conseguido un sistema eficiente, con centros muy buenos, infraestructuras muy buenas, un tejido científico, unos investigadores muy capaces, que son muchos de ellos muy reconocidos internacionalmente. Hubo otra ley en el 2011, que es la que estamos desarrollando ahora y que nos está ayudando también mucho, pero no podemos olvidar que bueno, estamos desarrollándonos, no somos Reino Unido o Alemania, que tienen sistemas que llevan desde el siglo XIX desarrollando su ciencia con muchísimo interés. Nosotros somos muy jóvenes, hemos avanzado mucho, o sea, el desarrollo va junto con el país, ¿no? Un desarrollo muy rápido en muy poco tiempo. Nos quedan cosas por hacer, evidentemente, pero tenemos cosas muy buenas. Yo querría resaltar, ayer tuvimos la entrega de los galardones, de los reconocimientos Severo Ochoa y María de Maeztu, que son lo mejor que tenemos en este país, pero no solo en el país, son centros punteros, cada uno en su área a nivel internacional, los mejores. O sea que, bueno. Hasta 2008 se consiguió un progreso destacado. A partir de ahí llegaron los recortes, llegó la crisis económica. De hecho, en 2008 se alcanzó un techo en inversión en ciencia y tecnología que ni siquiera al que no hemos conseguido acercarnos en los años siguientes. Sin embargo, en los peores años de la crisis, en Alemania, Francia, en otros países de nuestro entorno, sí siguieron apostando de una forma muy clara por la investigación y sí hubo incluso aumento en esas partidas. ¿Por qué aquí se optó por el modelo contrario? Bueno, yo creo que ni Alemania, ni Reino Unido, ni otros países europeos, quizás salvando la excepción de Irlanda, que sí que hizo una apuesta con una crisis muy grave, la crisis en España ha sido realmente muy profunda, muy aguda y ha sido muy larga. Fue profunda y larga y hay sectores a los que tampoco se podía desatender, evidentemente, la sanidad, el desempleo, que ni Alemania, ni Reino Unido, ni Irlanda han tenido un desempleo tan tremendo como se ha tenido aquí y bueno, se ha priorizado. Es verdad que la inversión hasta 2014 cayó desde 2009, en 2014 se llegó a un punto bajo, el más bajo, y a partir de 2015 comenzaron las subidas de presupuesto. En el 2015 tuvimos una subida en la parte que correspondía a convocatorias de casi 220 millones, incluyendo a CEDETI. Fue una subida muy reseñable que nos dio oxígeno. Ahora estamos manteniendo esa subida y trabajando para tener más. Nuestro trabajo ahora y pilotado por la Secretaría de Estado es tratar de ir recuperando los presupuestos, pero tampoco queremos queremos presupuestos sostenidos, con un crecimiento sostenido. Lo que todos entendemos es que no podemos tener esos dientes de sierra, de ahora tenemos una inyección muy grande de dinero, podemos hacer muchas cosas y dentro de 2 años nos caemos, porque eso no permite una planificación a largo plazo. Nosotros queremos, aunque los aumentos no sean
enormes, que sean sostenidos y que eliminemos esos dientes de sierra que hacen mucho daño al sistema de ciencia. Les critican haber reducido el presupuesto no financiero en ciencia, las ayudas que directamente reciben en forma de subvención tanto universidades como centros de investigación y, sin embargo, siguen incrementándose las partidas destinadas a préstamos financieros que no acaban de ejecutarse, que a menudo quedan sin ejecutarse. Por lo tanto, realmente ahí no hay una pequeña trampa a la hora de plantear que se está aumentando el gasto en I+D año tras año. Bueno, efectivamente tenemos que tener muy claro la distinción entre la parte que son subvenciones, que es dinero que no se devuelve, y la parte del capítulo 8 de esos préstamos a la ciencia, que es dinero que vuelve, que hay que retornar. Decir que el capítulo 7, estas subvenciones especialmente para el sistema público, aunque algunas también van al sistema privado, a la parte privada del sistema, se ejecutan hasta el último céntimo. O sea, tratamos de que todo el dinero de que disponemos se ejecute y siempre, salvo un pequeño porcentaje de inejecución técnica, que es el 2 o el 3%, que no es eso, técnica, siempre las subvenciones las ejecutamos al 100%. Es verdad que los préstamos estaban muy altos. En el 2012 ya se hizo una reducción de este capítulo financiero de unos 1.000 millones de euros porque estaba muy alto. Se ha tratado de ajustar. Es verdad que no se ejecuta entre el 50 y el 60% de esta parte, pero es una parte de capítulo que tiene de dinero que tiene que estar ahí. El capítulo 8, el capítulo de préstamos, no se emplea solo en financiar a empresas, que se las financia vía préstamo, porque lo que entendemos es que tú le das un préstamo a una empresa para darle un empujón, para que consiga desarrollar un producto, pero si lo vende, lo normal es que ese dinero retorne a quien te ha ayudado para poder ayudar a otras empresas, pero hay que tener en cuenta que ese capítulo 8 nos sirve para muchas otras cosas. Por ejemplo, para el poder captar o el poder ejecutar los fondos de cohesión de la Unión Europea, los fondos FEDER y el Fondo Social Europeo, porque con ese dinero nosotros somos capaces de anticipar el dinero que Europa retorna después de gastado. O sea, Europa no te da el dinero ahora y gástatelo, no. Europa lo que te dice es gástate el dinero, luego me lo justificas y yo te lo pago. Y con ese dinero es muy importante porque nosotros lo que hacemos es un adelanto que luego se cancela con el dinero que viene de Europa. Luego es muy útil. Y, por ejemplo, hemos tenido una convocatoria que se ha financiado totalmente con préstamos en el sistema de garantía juvenil, de empleo joven, de esto que eran fondos disponibles en el Ministerio de Empleo para colocación de jóvenes en paro, que nosotros y otras entidades, por ejemplo, como el CSIC, han empleado este capítulo 8, este capítulo de préstamo, para sacar convocatorias de empleo juvenil y hemos colocado en nuestras convocatorias 1.000 o 1.100 puestos de trabajo de gente muy joven, titulados e incluso doctores, que no nos han costado porque hemos adelantado ese dinero, se financia casi al 93% y será dinero que nos retorne. Nos sirve para incentivar y para ayudar. Es verdad que la ejecución es más baja que en el capítulo 7, fundamentalmente porque a las empresas, hay muchas empresas que con la crisis les cuesta absorber ese préstamo. Hemos ido tratando de ajustar esa partida. Mencionaba que es importante mantener una progresión, entiendo que al alza, sí, en la inversión a futuro en ciencia y tecnología. Pero es que hemos venido de unos dientes de sierra muy pronunciados en los últimos años y ha habido unos descensos en esta inversión muy profundos y las consecuencias no se van a arreglar en 4 o 5 años. Bueno. Los laboratorios que han quedado prácticamente desmantelados, los proyectos que han quedado abandonados. En fin, luego pasaremos al ámbito más relacionado con la carrera investigadora y con gente joven, sobre todo, porque el público que nos ha acompañado hoy es especialmente joven. Entonces, ¿puede una progresión suave, digamos, compensar todas las pérdidas que ha habido? ¿O realmente habría que hacer una apuesta mucho más audaz y dar un golpe en la mesa y decir, vamos a hacer una apuesta firme? Bueno, yo estaría encantada con que haya una apuesta mucho más firme, ojalá, pero necesitamos la ayuda de todos. Sabéis que, o si no lo sabéis, yo lo comento aquí, desde el Secretaría de Estado se está trabajando muy duramente con todo el arco parlamentario para conseguir un pacto por la ciencia que consiga esto, consiga una inversión sostenida.
Tampoco me gusta esto de los laboratorios se han desmantelado, los proyectos se han abandonado. Ha habido problemas, no lo vamos a decir, ha habido gente que se ha marchado, pero también es verdad que estamos bien, el sistema científico ha mantenido sus niveles, en Europa se está haciendo muy bien. A mí muchas veces me dicen, claro, es que la gente se está yendo a Europa porque no hay dinero aquí. Bueno, se puede entender así, pero la gente está ahí. Podríamos ir a Europa y no conseguir fondos y, sin embargo, en este momento somos el cuarto país en retorno, por encima de Holanda, por ejemplo. Hemos adelantado a Holanda, a Italia. Se está retornando mucho dinero de Europa y de Europa no se retorna dinero si no tienes un sistema potente y un sistema que puede sostener esa búsqueda de financiación en Europa. Luego, el sistema ha sufrido, no podemos decir que no ha sufrido, pero está funcionando bien. Tiene que recuperarse, necesitamos inversión, ojalá se llegara a ese pacto por la ciencia. Sobre todo necesitamos saber a futuro, no ir año a año. Necesitamos una planificación y con lo que tengamos trabajaremos muchísimo para emplearlo en lo mejor posible, para poder mejorar nuestras convocatorias y mejorar nuestra inversión. Pero poder planificar a futuro, saber qué va a pasar en un horizonte, no digo yo a muy largo plazo, pero sí a corto y a medio plazo. ¿Y qué necesitan para que pueda existir ese pacto por la ciencia? Bueno, pues trabajar mucho porque, bueno, pues hay que entender que dentro del arco parlamentario, pues en las negociaciones en las que yo no participo, participa Secretaría de Estado como corresponde, pues cada uno pues tiene sus consideraciones sobre la ciencia y hay que convencer, en este caso a los políticos, de que la ciencia, porque es verdad que ellos consideran que la ciencia es importante, pero luego hay que bajar a tierra y contarles todo lo que podemos hacer. Necesitamos ayuda de los científicos también, ¿no? Que si donde tengan oportunidad lo digan. Yo sé que muchos lo dicen, pero un poco de presión, ¿no? De decir, necesitamos poder sacar el sistema adelante en mejores condiciones, porque están trabajando mucho para sacarlo muy bien en malas o en condiciones no tan buenas como serían las deseables. Ajá. Claro, porque hacer ciencia en condiciones malas o no deseables es complicado, sobre todo si se quiere competir por fondos europeos. Competimos muy bien, competimos mejor. Estamos mejorando. Quizás porque también, entrevistando a científicos, he tenido la sensación a veces de que se ha convertido la pelea por las ayudas europeas en una cuestión de supervivencia en algunos departamentos. Pero está muy bien. Nosotros, desde el inicio del programa Marco y hasta el 7º programa, estábamos poniendo, España aporta aproximadamente el 8,5% y no retornábamos ni siquiera ese 8,5%. Es decir, del dinero que ponía España se iba a otros sitios. Ahora no, ahora traemos dinero que no es nuestro, que no hemos puesto nosotros, porque estamos ahora mismo en un retorno aproximadamente del 10%. Luego está muy bien que se pueda ir a por dinero que pone España en Europa y por dinero que ponen otros, ¿no? Nuestro objetivo era el 9,5%, estamos retornando el 10%, pero eso no se hace si no se hace buena ciencia. Es verdad que quizá hay gente que ha despertado, ¿no? con las dificultades que ha habido aquí para tener proyectos nacionales, para eso ha despertado y ha dicho, allí también hay oportunidades, voy a por ellas. Y lo que decía, si no hay buena ciencia, en Europa no eres capaz de competir y competimos muy bien. ¿Qué ha supuesto la creación de la Agencia Estatal de Investigación, que era una reivindicación histórica? Bueno, pues yo creo que es un paso muy importante. La agencia supone, aparte de una reorganización y una centralización de la parte más ejecutiva de la parte de financiación de la ciencia, porque no hay que olvidar que la agencia es una parte ejecutiva, la agencia no hace la política, la agencia colabora evidentemente en la definición, pero no le corresponde hacer la política. La agencia tiene ciertas ventajas que esperamos ir implementando. Llevamos trabajando de facto 1 año y con presupuesto propio 2 meses, con todo lo que ello conlleva de organización y de haber salido, yo siempre lo cuento como que nos hemos independizado, nos hemos ido de casa de papá y de mamá y ahora tenemos que organizar nuestra propia casa. No hemos parado de sacar convocatorias, no hemos parado, pero vamos a tener ventajas como son la posibilidad de tener un presupuesto plurianual, de contar con remanentes de tesorería que nos permitirán a primeros de año no tener que estar en espera de que
que tengamos el presupuesto o no lo tengamos, podremos ir empleando, según la agencia vaya generando su propia tesorería, planificar mejor. No tenemos intervención previa, que no es que sea algo que no nos guste no tener intervención, tenemos una intervención permanente, pero sí nos permite planificar más porque no tenemos una etapa más, digamos, en la que no controlamos los tiempos, porque no dependen de nosotros, dependen de otros. Ya digamos que los papeles y los tiempos los controlamos nosotros mismos. Yo creo que esperamos tener más flexibilidad, poder simplificar. Eso es un anhelo de todos nosotros, quitarnos algo de burocracia hasta donde podamos. Europa es muy burocrática, España es muy burocrática, pero sí que nuestro deseo es eso. Otra intención que tenemos es unificar. Antes teníamos convocatorias en un sitio, convocatorias en otra, unificar y darles un mensaje a los científicos de que cosas que han tenido pues mucha controversia, como un currículum presentado en un formato, en una convocatoria, en otra es un formato diferente, en otra es otras páginas diferentes, poder unificar y tener un sistema completo dentro de la agencia. Luego también no hay que olvidar, tenemos un consejo rector donde hay muchos científicos y tenemos un comité científico asesor que nos va a dar las pautas justo desde lo que yo siempre llamamos nuestros clientes, ¿no? Ellos están en el día a día y nos van a decir directamente con ese comité cuáles son las necesidades de los científicos. ¿Y qué funciones va a asumir? Quiero decir, aquí hay personas que pueden dedicarse en un futuro muy próximo a la carrera investigadora. ¿Cómo va a afectarles a ellos? Bueno, la labor de la agencia es gestionar todas el dinero público, las subvenciones, fundamentalmente al sector público. Nosotros nos ocupamos en el 90% de nuestras ayudas al sector público, universidades, OPIs, centros privados sin ánimo de lucro, etcétera. Tenemos una pequeña parte de colaboración público-privada que, digamos, es el paso natural hacia lo que lleva CEDETI, que es la Agencia Financiadora de la Innovación. Tenemos ese puente, lo hacemos entre CEDETI y nosotros con un refuerzo de la colaboración público-privada, pero la gente que quiere iniciar una carrera, bien en la universidad, bien en un centro público de investigación, en un centro privado de investigación que no sea una empresa, pues puede optar a nuestras convocatorias, a nuestras ayudas, también a nuestras ayudas a empresas. Lo que tenemos fundamentalmente en este momento en la agencia son ayudas de contratación, tanto de doctores como de estudiantes predoctorales en empresas y pueden optar a estas ayudas. La agencia es la entidad que convoca las ayudas públicas del Estado. En el presupuesto de 2017 había 500 millones de euros para la creación de la red Cervera de transferencia tecnológica. Sí. ¿Cómo funciona? Si es que ha empezado a operar de alguna forma. Y también hay una pregunta que tiene un poco que ver con el hecho de que es en el ámbito de la administración pública, sea la administración que sea, donde se desarrolla más inversión en ciencia y tecnología. ¿No debería eso situarse en unos parámetros más europeos y que cobrase más fuerza el sector privado? Por supuesto, empiezo por el final y luego te hablo de la red Cervera porque va encardinada con esto. Europa tiene una media y países a los que nos queremos parecer, pues Alemania, etcétera, la inversión privada son 2/3 y la pública 1/3. En España estamos en inversión privada muy poco por encima del 50%. Hay que incentivar a que el sector privado invierta en ciencia, lo tienen que creer. Es verdad que tenemos un sector privado, un sector de empresas complicado, tenemos muchas pymes, muchas micropymes, pero tienen que invertir en ciencia. El sector público, que ya hemos comentado, necesitamos ir creciendo en presupuesto, pero necesitamos realmente que la inversión pública mejore. Uno de los objetivos de la red Cervera es mejorar esta inversión privada, porque aunque estamos todavía con el diseño y estamos viendo cómo hacerlo, tenemos esa inversión de 500 millones, la mayor parte de ellos van a ser gestionados por CEDETI, en forma, por ejemplo, de un cheque tecnológico para que las empresas tengan ese dinero y puedan tirar de centros tecnológicos, porque los centros tecnológicos son el puente o deben actuar de puente entre el sector público y el sector privado. Ellos deben llevar los desarrollos a las empresas y trabajar muy de la mano de las empresas. Entonces, desde el lado de CEDETI se va a tratar de arrastrar, que sean las empresas las que arrastren esos centros tecnológicos y colaboran con ellos, mientras que la parte que gestionará la agencia, no este año probablemente porque se han aprobado los presupuestos muy tarde y toda la parte la va a gestionar CEDETI, pero el año que viene queremos identificar
identificar aquellos en la agencia, aquellos centros tecnológicos de verdad de excelencia, que sean muy buenos, y hacerlos ellos tirar de las empresas, que sean ayudar a estos centros tecnológicos a que vayan a las empresas y nos hagan de puente de esa circulación de conocimiento desde la universidad, desde donde se genera el conocimiento, nos hagan de puente. Hemos cambiado mucho. Las universidades y los centros públicos ya están convencidos de que hay que trabajar con el sector privado. La generación de conocimiento es fundamental. No hay nada que hacer si no tienes generación de conocimiento, pero todo aquello que pueda ir y servir a la sociedad, que no dejan de ser las compañías y las empresas, y ponerlo en valor en la sociedad, pues hay que trabajar con ellos. Y los centros tecnológicos juegan muy bien ese papel de interfaz entre los dos sectores. Vamos a dejar que desde el público nos hagan quizás alguna pregunta, una o dos, a ser posible excesivamente breves, si pueden ser, porque todavía nos queda hablar de la carrera investigadora y nos queda hablar de la educación y de la socialización de la ciencia. De manera que si alguien quiere aportar alguna idea o hacer alguna pregunta sobre este capítulo que versaba sobre todo sobre la inversión en investigación, pues es el momento. Y si no, pasamos página. De hecho, ya estoy pasando página. Bien, pues seguimos. Aquí entre el público, evidentemente, hay personas que o están a punto de dedicarse a la investigación o se lo están planteando. Y digo que se lo están planteando y tiene todo el sentido, porque al igual que con el periodismo, y es algo que hablamos mucho cuando hay estudiantes de periodismo en una sala, es muy difícil adoptar ciertas decisiones que pueden marcar tu vida laboral en el futuro. Y quieres saber si vas a tener salidas profesionales y quieres saber si tu futuro va a estar garantizado y si vas a poder, con esfuerzo y trabajo, ganarte la vida. Y hoy por hoy, en muchos aspectos de la carrera investigadora, pues no está garantizado al 100%. De manera que vamos a dedicar estos siguientes minutos a hablar de algo que es, me imagino, especialmente interesante para estos jóvenes. Para empezar, de nuevo volvemos a hablar de que hay un desequilibrio entre la iniciativa privada y la administración pública. Somos poco emprendedores, necesitamos, bien desde las empresas, bien desde la gente joven, fomentar esa iniciativa privada. O quizás la administración pública, como ha sido el refugio, a pesar de los pesares durante la crisis, sigue siendo el lugar al que van a recurrir la mayoría de los futuros investigadores. Es verdad, pero tenemos que ser conscientes de que en España que la formación universitaria y la formación en doctorado está muy bien. Tenemos unos números bastante adecuados de formación de doctores, por ejemplo, paso casi o imprescindible para dedicarse a la investigación, que yo quisiera decir que es una profesión muy vocacional, es una profesión que da muchas alegrías, pero es una carrera de fondo, uno no es investigador al día siguiente de haber hecho la tesis doctoral o de acabar la carrera, es una profesión que nunca dejas de estudiar, que nunca dejas de progresar. Pues es verdad que no todo el sector público no puede absorber, ya no por capacidad económica, es que no debe absorber a todos los doctores o a todos los investigadores que se formen, porque la iniciativa privada tiene que nutrirse de esos doctores y de ese conocimiento, tienen que estar en las empresas. Tenemos que convencer a las empresas de que es fundamental que tengan doctores o que tengan investigadores, que tengan técnicos que hagan I+D en las empresas. Nosotros tenemos varias iniciativas para apoyarles y además son iniciativas en subvención. En este caso no nos lo tienen que devolver porque entendemos que es formación de gente y les ayudamos a financiar los contratos y a dar puestos de trabajo, tanto para doctores, que es nuestro programa Torres Quevedo, que es incorporación de doctores en empresa, aquellos doctores pues, que les gusta más trabajar en la industria. Hay mucha gente que le gustaría trabajar en la industria si tuviera oportunidad. Y nuestro programa, que es un programa piloto de doctorado industrial, donde los estudiantes predoctorales que se contratan trabajan directamente en la empresa, en un proyecto de empresa para desarrollar su tesis doctoral allí, porque creemos que se forman allí, la empresa ya les conoce, es mucho más fácil mantenerlos e incorporarlos y hacer cultura de investigación en las empresas. Bueno, pero esto me imagino que no significa que haya que seguir aligerando las plantillas de los centros de investigación públicos, porque en el CSIC se ha aligerado en 4.000 personas en unos pocos años.
Sí, el CSIC ha perdido personal. A nivel de personal investigador, en este momento ya está en los mismos números que estaba. Hemos pasado años malos de tasa de reposición. Los investigadores se identificaron como una de las profesiones prioritarias en las tasas de reposición, que fueron 0 o el 10%. Sin embargo, los investigadores tuvieron esas excepciones. Ya está la tasa de reposición incluso por encima del 100%. En científicos ha recuperado. Es verdad que en contratados laborales, en la gente en formación, la gente más joven o en técnicos, todavía hay problemas porque la reducción pues, ha afectado a las contrataciones que se hacían dentro de los proyectos, etcétera, y tenemos que ir recuperándolo. Pero hay que mentalizarse que no todo el mundo que se forma en una universidad o en un centro público debe quedarse allí, que es verdad que es muy atractivo, pero el trabajar en una empresa, llevar un departamento de I+D de una empresa o participar también es muy atractivo. Los investigadores en activo en la administración pública reclaman una mayor estabilidad no solamente para ellos, sino también para los equipos con los que trabajan y de los que depende el buen desarrollo de sus proyectos. Y desde luego destacan la necesidad de invertir más en poder emplear a jóvenes investigadores. ¿Va a mejorar esto a corto plazo? Porque realmente se está escapando mucho talento. En 10 años, de hecho, ha habido una sangría brutal. Bueno, se está escapando mucho talento. En esto de la salida y entrada de talento, yo creo que dentro de unos límites razonables, evidentemente, el que exportemos talento no está mal, es una buena manera de demostrar que aquí se hace buena ciencia. Lo que es muy importante es también atraer talento, o sea, tener un equilibrio entre nuestra gente que se va a trabajar a sitios muy buenos, pero también tenemos que ser capaces, y ahí hay que trabajar para poder atraer talento. No importa de dónde sea, el mejor talento, traérnoslo a trabajar en nuestro sistema de ciencia. En la parte de mantener los equipos, evidentemente con una mejor financiación, poco a poco, pues podremos dotar mejor los proyectos, donde también hay mucha contratación de personal que se dedica a investigación. Estamos tratando de mejorar la convocatoria Ramón y Cajal, probablemente en breves. Es una convocatoria de las que realmente sabemos que es de las más importantes. Hubo un momento que había una dificultad de incorporar de manera estable a los Ramón y Cajal en las universidades, en los centros públicos. Ahora los estudios que estamos llevando, tanto con CRUE como los números que tenemos en OPIS, sabemos que ya no quedan muchos contratados Ramón y Cajal sin estabilizar, con lo cual somos conscientes de que tenemos que empezar a aumentar a esa convocatoria, reforzarla y tratar. Todas debemos reforzarlas, pero en este caso nuestro primer empuje será en Ramón y Cajal. Los científicos piden una reducción de la carga de trabajo burocrática. Sí, yo también, porque todo lo que la burocracia que trasladamos hacia afuera la tenemos dentro también, evidentemente. Desde luego, yo querría poder flexibilizar los requisitos y tener menos carga burocrática. Y para eso queremos trabajar y la agencia puede ser un buen instrumento, pero no podemos olvidar que hay mucha carga burocrática que existe per se. En Europa cada vez nos piden más documentación, más justificaciones. Nosotros también tenemos una obligación muy fuerte de justificar el dinero público que hacemos. A veces es verdad que lo complicamos o que cometemos errores y lo complicamos, y ahí tenemos que trabajar para mejorarla. Yo, desde luego, quiero que haya menos burocracia. Los investigadores evidentemente se nos quejan, es que yo el tiempo que tenía que dedicar a investigación lo tengo que dedicar a hacer papeles. Una parte de la investigación también, tampoco, pero una parte razonable, hay que dedicarle a hacer papeles, y lo que siempre le pedimos a las universidades, a los centros públicos, etcétera, es que refuercen sus equipos de gestión. Yo, por ejemplo, nosotros en cada proyecto de investigación que va a universidad o a centro público, además del dinero para investigación, la entidad que recibe ese proyecto recibe un 21% de ese importe adicional. Eso es para gestión del proyecto. Es mucho dinero lo que reciben las entidades, y lo que les pedimos es que con ese dinero refuercen sus equipos de gestión y ayuden a los investigadores, que no todos los papeles los tienen que hacer los investigadores. Es un poco de una batalla que tenemos con ellos, de que esos fondos que son de gestión de cada proyecto refuercen sus equipos de gestión y les ayuden, por supuesto, trabajando para
para reducir las cargas burocráticas. Puede ser un buen momento para introducir alguna otra pregunta, si alguien se anima, por allí. Hola. Yo soy investigadora postdoctoral, tengo un pie en un centro de excelencia Severo Ochoa y un pie en un hospital. Yo no he visto esa... O sea, yo desde hace muchos años veo una precarización mucho más importante del científico. No veo esa estabilización ni en el centro de excelencia ni en el hospital. Y por otro lado, actualmente hay un gran problema de estabilización. Y en los centros de investigación, perdón, estoy un poco nerviosa, en los centros de investigación no se puede contratar, no se puede concatenar, que eso me parece bien, pero hay que darle una vuelta al sistema, porque no se puede concatenar, pero es que es lo que tenemos actualmente. No se puede contratar personal, no se puede hacer indefinido. ¿Qué hacemos? Bueno, no sé de qué centro Severo Ochoa eres, pero en los centros Severo Ochoa hay muchas posibilidades de contratación, hay mucho dinero. No sé, el tema de la... Soy del CENIC, Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid. Hay problemas de contratación. Evidentemente tenemos una ley de trabajo, un estatuto de los trabajadores, una ley que dice que no se puede concatenar. En los Severo Ochoa, entendedme, no es que se puedan concatenar, pero la gente contratada con los contratos hechos en el marco del Severo Ochoa sí se pueden saltar de un Severo Ochoa, como el CENIC, que ha renovado a seguir contratados con ese Severo Ochoa. Es evidente que ahí hay una ley, la ley de la ciencia tiene algún artículo que permite tener contratos más largos de los que son básicamente por la ley de los trabajadores. Es difícil aplicarlos, pero también hay preocupación en la Secretaría de Estado sobre la concatenación. Pero ahí hay que trabajar sobre algo que no solo afecta a la ciencia. Y respecto a la estabilización, hay mucha más estabilización ahora que hace 4 años, sin duda, porque la tasa de reposición es más alta. Yo os puedo dar datos en este momento en el CSIC, no hay casi contratados Ramón y Cajal sin estabilizar. En 6º y 7º año, en esta prórroga que se da, en este momento hay 35 en todo el CSIC. Ha bajado mucho, hace unos años eran muchísimos más. Las universidades, que se hizo dentro de la ley de presupuestos, la obligación de que el 15% de los puestos de estabilización que sacaban se tenían que incorporar a contratados Ramón y Cajal de manera estable. Ya nos están diciendo que tenemos que revisar ese número porque hay universidades que ya no encuentran contratados Ramón y Cajal para estabilizar. Y la tasa de reposición es superior al 100%. Luego, se está estabilizando a muchísima más gente. Muchísima más gente. Gracias. ¿Se oye, no? Sí. Muchas gracias. Quería comentar, ha dicho previamente que estamos exportando talento, que exportar talento no está mal, ¿no? Pero también hay que ser capaces de atraer talento. Bueno, yo no utilizaría la palabra exportar porque en ese sentido, cuando hablamos de exportar, entonces estaríamos hablando de un negocio en el que ambas partes estarían de acuerdo. Sin embargo, como investigadora predoctoral, estoy absolutamente segura de que, como muchos compañeros míos, no se han ido porque han querido, con un acuerdo con el país al que han ido, sino porque se han encontrado en la situación de no saber qué hacer, quedándose aquí en España debido a la complejidad de adquirir una beca predoctoral, así como, si las consigues, el sueldo que ganas. Una persona que accede a un estudio predoctoral necesita una carrera de al menos 4 años, que es un grado, un máster, más una serie de conocimientos técnicos como presentaciones, saber comunicar
y, por supuesto, varios idiomas, entre ellos, pues, sobre todo, inglés y español. El precio que recibe a cambio un investigador predoctoral por ello es de unos 900 y pico euros netos con una FPI o una FPU, ambas becas procedentes del Ministerio de Educación y del Mineco. De la misma forma, muchos investigadores postdoctorales creo que encuentran una batalla campal para poder continuar sus carreras investigadoras aquí en España y no les queda otra que irse afuera. Por lo cual, yo en ese sentido no hablaría tanto de exportación, sino de obligación. Del mismo modo, está diciendo que la tasa de reposición ha aumentado. Sin embargo, nosotros sabemos por qué la gente está volviendo ahora. Sabemos si es que esos motivos son porque realmente tienen nuevos contratos, o sea, porque hay un sentido económico para volver, o es más bien por una cuestión más bien pasional y de morriña hacia España. Sabemos también bajo qué criterios están volviendo y bajo qué condiciones económicas son peores que aquellas con las que se fueron, y aún así lo están aceptando por el hecho de volver a España. Muchas gracias. Bueno, si he usado quizá no era la palabra exportar la que quería decir. Lo que quiero comentar es que cuando algún investigador español le contratan fuera es porque es bueno, si no, no le contratarían. Luego estamos formando buenos investigadores. Respecto a varias cosas que has dicho, en los contratos predoctorales, que no becas, y ahí sí que te corrijo yo, igual que me corriges el exportado, desde el año 2013 el Ministerio de Economía ya no da becas, da contratos de 4 años de duración. Es verdad que el sueldo no es muy alto, evidentemente, son 900 euros netos, no brutos, pero no tenéis que olvidar, en el caso de los predoctorales, que sois personal investigador en formación. Yo es algo que siempre quiero resaltar. Estáis en un tercer ciclo de formación y se ha quitado las becas porque se ha considerado que era una figura mejor un contrato laboral, pero para la formación, porque una vez acabada, y lo he dicho antes, un grado y un máster, uno no es investigador. Investigador se es después de mucho esfuerzo y mucha formación, y siempre es una carrera en la que se tiene que seguir aprendiendo. Respecto a las consideraciones por qué la gente vuelve, no lo sé. Yo no sé si es morriña o cada uno tendrá sus razones para volver, en las cuales yo no voy a entrar. Lo que sí también os diré es que no hay o no debe haber un investigador pre o postdoctoral que no haya pasado un tiempo fuera de su sitio estable de formación. Hay que salir. Y yo no digo que haya que salir al extranjero necesariamente. Hay centros en España muy buenos donde se puede salir a formarse, que no sea el sitio donde uno hace la tesis o donde ha hecho la tesis. Pero hay que salir. Y si uno sale al extranjero a un centro muy bueno de formación, es otra formación fundamental. Y luego las razones para volver, o si se puede o no volver, son diferentes, pero hay que salir a formarse. Uno no deja de formarse en ningún momento. Respecto a las condiciones económicas, si son mejores o peores, bueno, no son mejores para yo diría que para casi nadie en la sociedad, y esto es un reflejo. Los contratos de los postdoctorales, los contratos Ramón y Cajal, están en base a los salarios del país, y yo evidentemente tampoco diré que son buenos. Pero esas condiciones económicas son equiparables a las que había hace 10 años. ¿Han ido disminuyendo con el paso de estos años de crisis? ¿Se han estancado, como ha ocurrido en tantos casos? Las ayudas hasta, no sé exactamente, el año 2009-2010 se mantenían, no eran muy diferentes a las de ahora. Cuando hubo la bajada del 5% de sueldo de la masa salarial al sector público, y hablamos del sector público porque el sector privado puede pagar lo que quiera y no vamos a entrar en los sueldos que paga el sector privado, pero sí en el público, cuando se produjo la reducción del 5% de la masa salarial en todas las entidades públicas, esa reducción de masa salarial afectó en muchas entidades a todos los contratados en aquel momento. No era necesariamente para todas las escalas de contratados, sino que era una reducción de media del 5%, pero en muchas entidades afectó tanto a los contratados postdoctorales como a los predoctorales, y sí hubo esa reducción se aplicó en las convocatorias de postdoctorales al año siguiente.
sí hubo esa reducción en las convocatorias, pero no la hubo en predoctorales. Los predoctorales siguen manteniendo ese nivel. Claro, si hay crecimiento de la economía, si perdemos poder adquisitivo, también se está perdiendo en estas contrataciones poder adquisitivo, como se está perdiendo poder adquisitivo en otros niveles. Hablemos, por ejemplo, hasta donde yo puedo hablar, pues los funcionarios llevan una gran pérdida de poder adquisitivo y esto se refleja también en este tipo de contratos. Es que entonces resulta bastante complicado atraer a la gente joven hacia esta carrera. Complicado por esa falta de estabilidad, por unas condiciones. Yo recuerdo a algún jefe de departamento que me dijo que ellos gestionan la miseria y la verdad es que sí, que lo que nos ha comentado esta chica suena un poquito a eso. Y bueno, ¿cómo conseguimos darle la vuelta a todo esto, Marina? Bueno, punto 1. Con esa progresión claro, delicada que vamos a seguir. Vamos a pensar que vamos a ir a mejor. Yo soy muy optimista, en fin, tengo ese defecto, ¿no? Que las cosas irán a mejor. Lo hemos pasado mal, muy mal. Han sido años muy duros. Es verdad que ha habido grupos que han sufrido mucho la crisis y el personal contratado y la estabilización, pero ahora las perspectivas de contratación y de estabilización son mejores. ¿Cómo dedicarse a esta carrera? Pues lo he dicho antes. Lo primero es que tienes que tener vocación y las carreras vocacionales son de largo recorrido y eso no quiere decir que se tengan que hacer en malas condiciones, por supuesto que no. Una cosa es que sea vocacional y te tiene que gustar mucho y gustándote mucho tienes más capacidad de estar en condiciones que no sean óptimas, pero desde luego tenemos que ir mejorando y la petición es que nuestro trabajo está ahí en pedir más presupuesto, en tratar ese pacto por la ciencia que nos dé una progresión, en haber mejorado esa tasa de reposición. Si recordáis, cuando se bajó a 0 la tasa de reposición, es decir, no entraba nadie en el sector público, se exceptuó a las fuerzas de seguridad del Estado, se exceptuó la sanidad y se exceptuó quizá alguien más, no recuerdo todos los sectores, pero eran muy pocos, y se consiguió que se exceptuara la investigación. Eso fue un paso muy importante, porque de ese 10% del primer año después se pudo subir al 50% y antes que nadie, salvo estos sectores prioritarios, se tuvo una del 100%, cuando no había en otros sectores de la administración pública nada más que el 10%. Entonces, sí que se ha hecho esfuerzos para tratar de tener unas condiciones mejores, que no han sido las óptimas, evidentemente no, pero no nos conformamos, ¿eh? O sea, yo os puedo estar diciendo aquí que estamos mejor, pero no me conformo y la Secretaría de Estado no se conforma, no, hay que seguir luchando, peleando y ahí estamos. Estamos. Tenemos 3 minutos para la última pregunta, que va a ser muy breve y además quería hacerla yo, si no te importa. Digo, por cerrar un poco el tema. Y no entremos, por favor, en debates filosóficos ni en cosas que vamos a estar todos de acuerdo. El papel de la mujer en la ciencia. Todos estamos de acuerdo en que hay que fomentar la presencia de la mujer en la ciencia, que el techo de cristal existe, que las mujeres empiezan la carrera de investigación y muchas la dejan, por las cuestiones que sean. Entonces vamos a ir a lo práctico. Cómo darle la vuelta a este asunto, cómo fomentar, primero, la vocación científica en la mujer y, segundo, que pueda mantener su carrera y desarrollarla hasta donde ella quiera. No voy a filosofar. Yo soy una convencida de que tenemos que estar ahí y tenemos que estar en las mejores de las posiciones. Con eso dejamos la parte filosófica. Ya dicho. Vamos a las medidas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, fundamental, la educación desde pequeños, desde enanitos, lo mejor, igualdad en la educación. Tenemos una falta clarísima de referentes femeninos en la educación. Tú abres un libro, me da igual de ciencias o de lo que yo, que soy ya muy mayor, de ciencias o de letras. Solo hay fotografías de hombres. Ha habido mujeres en la ciencia. Si uno hace un repaso por la historia de la ciencia, hay historiadoras muy buenas de la ciencia, historiadoras muy buenas de la ciencia. Hay referentes femeninos. Hay que enseñarle a las niñas, cuando abran un libro de ciencias, que hay mujeres que han hecho ciencia. ¿Vais a hablar con educación para hacer un cambio al respecto? Sí, se está hablando con educación y se habla. Vamos con medidas.
Eso es, se habla porque hay que cambiar la manera, hay que convencer a las niñas de que son iguales. No sé si recordaréis, hace unos meses hubo un artículo en Science que decía que a partir de los 6 años las niñas ya se veían menos capaces en matemáticas. No, eso es labor de los profesores, a lo mejor hay que dedicarle tiempo especial a las niñas, a que hagan matemáticas las niñas. Hay que hacer medidas positivas, hay que hacer mucha difusión y mucha divulgación, pero hay que incluir a la sociedad en esto. Yo, a veces, cuando me invitan a jornadas de mujeres y ciencias, y hay gente joven como aquí, les digo, por favor, no os relajéis. Parece que hemos avanzado y lo hemos hecho, evidentemente. Tenemos un porcentaje, por ejemplo, en el CSIC de profesoras de investigación, se ha pasado el año de 2000, del 12% al 25%. Lo hemos duplicado, fenomenal, ha habido medidas que lo ha hecho, pero no es suficiente. No os relajéis, hay que seguir peleando día a día. Y luego, en medidas de acceso con la misma a la carrera investigadora, nosotros damos más años, por ejemplo, porque, no lo sé, creo que no es una opinión personal, pero yo sí que tengo convencimiento de que en la parte de la maternidad no la podemos obviar y es evidente que son unos años donde las mujeres nos quedamos atrás. Tenemos que contar con la complicidad de los hombres para que esos años no se queden atrás y con nuestras medidas. Nosotros damos más años en nuestras convocatorias a las mujeres que han sido hombres, también a los hombres que se han implicado en la paternidad, ¿eh? No solo porque cuando hay un hombre que se implica en la paternidad no le podemos dejar atrás. Damos más años a las mujeres. Estamos mirando medidas que se hacen en Europa, adaptarlas nuestras. En el RC, pues les dan, cada hijo que hay es un año más de poder ampliar. Nos dan miedo los silencios curriculares. Es algo que se ha hablado mucho, este silencio curricular, que consiste en que alguien pueda anular 2 o 3 años de su currículum a elección, ¿no? Nos da miedo porque no podemos hacerlo solo para las mujeres. Es igual que no podemos tener una medida solo para la maternidad, porque si hay paternidad también tenemos. Los silencios curriculares son peligrosos porque entonces también alguien, y permitidme que en este caso lo ejemplifique en un hombre, que no ha tenido esa interrupción, puede eliminar sus años malos sin ninguna razón. Los silencios curriculares es algo que discutimos mucho con la unidad de Mujer y Ciencia. Sabéis que en la Secretaría de Estado hay una unidad de Mujer y Ciencia, estamos muy preocupados por este tema. Nos da miedo, estamos estudiando medidas, pero bueno, ya tenemos alguna implementada, mayor periodo de solicitud, mayor eso, tenemos en periodos, y entendedme bien, en desempates puros, desempates. Nuestras convocatorias se mueven por calidad. En nuestros desempates puros vamos a promocionar a las mujeres cuando en todo lo demás haya igualdad de condiciones, y sí trabajamos mucho en nuestras comisiones de evaluación, procuramos, por supuesto, tener paridad en todas nuestras comisiones, pues que esas mujeres que están en las comisiones pelean y sean peleonas con las chicas y eso. No tenemos, en las convocatorias públicas no tenemos malas estadísticas. Sí que es verdad que desde predoctoral a Ramón y Cajal hay una disminución en concesiones, pero la hay en solicitudes y eso es lo que tenemos que trabajar, que las solicitudes no nos decaigan desde la gente joven a la gente más senior. Muy bien, pues ahora sí que hemos llegado al final de nuestro tiempo. Gracias, Marina. Muchas gracias. Y gracias al público y sobre todo a las personas que habéis participado con preguntas muy procedentes. Muchas gracias.